Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi querida esposa Damaris y yo le agradecemos de corazón por su paciencia, amabilidad en estar con nosotros para oír la palabra de Dios solamente en su familia. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia en Números capítulo 21, versículo 7, la primera parte, por favor. Ese mensaje se llama el reconocer que hemos pecado. Todos pecamos, sean en hechos, actitudes, acciones, pensamientos. Y ahí inmediatamente tenemos que regresar al Señor, que 1 Juan 1:9 dice bien claro: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. Y el versículo 7 dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar, y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que venir y reconocer delante de Dios que hemos pecado. Números 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hay que haber un reconocimiento, hay que haber un arrepentimiento, hay que haber una confesión. Y de esta manera Dios podrá restaurar nuestras vidas y podrá traer un avivamiento que todos deseamos. La pregunta es: ¿por qué tenemos el mismo problema de pecado que teníamos antes de seguir a Cristo? Una vez que somos salvos, nos tardamos en descubrir que todavía pecamos. Eso puede resultar confuso porque según Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo ha hecho nuevo. Pero si ese versículo es cierto, del cual es cierto, la pregunta es: ¿por qué tenemos el mismo problema del pecado que teníamos antes de seguir a Cristo? ¿Por qué? Por naturaleza pecaminosa, por la naturaleza humana, la vieja naturaleza que tiene que ser crucificada con Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado en el mundo, y así la muerte. Así todos los hombres murieron, porque todos pecaron. Romanos 3:23 y Romanos 6:23 dice bien claro: todos pecaron y todos están destituidos, alejados, apartados de la gloria de Dios. Todos pecaron. La paga del pecado es muerte, pero el don de Cristo es la vida eterna en Él. El don es la vida eterna. Entonces, todos pecamos y tenemos que reconocer nuestros pecados. El apóstol Pablo describe esta lucha en su propia vida entre la carne y el espíritu. Y en cierto momento dijo en Romanos 7:20: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es esa parte que batalla entre el alma y el espíritu y el cuerpo. Esa batalla que tendremos hasta el día que iremos con Cristo o el día que Él venga a buscar su iglesia. Es una batalla constante. Por eso tenemos que vivir en oración. Tenemos que buscar al Señor, buscar en su palabra, en ayuno, vivir una vida recta, íntegra, porque muchos son los hombres y mujeres de Dios que el diablo los ha derrumbado. Entonces usted no debe dar brecha, lugar, cabida al diablo. Como dice la palabra bien claro en Efesios: no deis lugar al diablo. Aunque realmente hemos sido hechos nuevos en nuestro espíritu, seguimos viviendo en un mundo caído, o sea, un mundo que tiene la naturaleza de Adán, como nosotros también la tenemos. Y tenemos una disposición natural a pecar. Nada necesita ser enseñado a pecar. La persona peca naturalmente porque nace ya en el pecado de Adán que hemos heredado. Lo que debemos entender es que nuestra redención, que comenzó con la salvación, no se perfeccionará hasta en que nosotros podemos estar con Cristo en su presencia o hasta que Él regrese. Y entonces tendremos nuestros cuerpos que fueron cuerpos pecaminosos y serán cuerpos glorificados como el de Él, como dice Filipenses 3:20 y 21. Que el Señor irá a transformar nuestros cuerpos. Mientras estamos aquí es una batalla constante entre la carne y el espíritu. Ganar o perder, vencer o ser derrotado. Andar bajo la unción del Espíritu Santo o andar en la carne. Es una lucha constante que usted tiene que entender.
En nuestra conversión fuimos liberados del castigo, de la penalidad del pecado en el pasado. Por medio de la justificación en Cristo, Él nos justificó en la cruz cuando le aceptamos como Señor Salvador, como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, en el presente, mediante la santificación, estamos siendo libres del poder del pecado y liberados poco a poco de este poder que nos mantiene, cuando usted da lugar al diablo, cautivo al pecado. Entonces tenemos que vencer, pero cuando seamos glorificados, o sea, en el futuro, tendremos el cuerpo glorificado, seremos libres completamente de la presencia del pecado para siempre. Entonces, es pasado, presente y futuro. En el pasado fuimos salvos del castigo, de la penalidad del pecado a través de la justificación en Cristo. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado a través de la santificación, poco a poco. Y en el futuro seremos salvos eternamente de la presencia del pecado a través de nuestro cuerpo glorificado, que estaremos eternamente con Cristo en la eternidad. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Es una cuestión de morir para la carne. Abnegación. Jesús dijo, si tú no tomas tu cruz y sigue a mí, no eres digno de mí. Es morir. Morir para la carne. Morir para los principios del mundo. La cultura actual que estamos viviendo es una cultura ante Dios, rebelde, con un espíritu maligno. Entonces nosotros somos diferentes, fuimos comprados con precio. Tenemos que glorificar a Cristo en nuestros cuerpos, porque el Señor nos salvó. Por lo tanto, como cristianos y creyentes debemos reconocer que hemos pecado, que todos pecamos, sean actitudes, hechos, palabras, acciones, pensamientos, como yo ya dije. En 1 Juan dice muy claro, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Entonces una cosa es pecar, el cristiano peca de vez en cuando, pero otra cosa es practicar el pecado, vivir en el pecado constantemente, un área que usted sabe que usted no ha podido tener victoria, usted tiene que rendirle al Señor, como la canción que cantamos cuando jóvenes, yo me rindo a Él, rendirse al Señor. Todos pecamos, todos, porque somos seres imperfectos, tenemos la naturaleza de Adán. Pero cuando venimos a Cristo, nos seguimos practicando el pecado, porque fuimos redimidos, comprados a precio de sangre. Y tenemos que glorificar a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, en primer lugar, debemos declarar el pecado. Salmo 32, versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, integridad, ser sincero, ser transparente a Dios. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonas la maldad de mi pecado. Usted sabe lo que usted ha hecho. Entonces usted puede hablar, declarar, no que Dios no sepa, sino en oración, venir delante de Dios y Señor, fallé. Humildad. La Biblia dice bien claro en el Salmo 32 que tenemos que declarar, tenemos que hablar. El Salmo 51 dice que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Entonces tenemos que humillarnos delante de su presencia, declarar. No porque Dios no sabe, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, no porque vamos a decirle algo que Él no sepa, sino vamos a arrepentir. Y realmente, como tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cualquier cosa que hacemos que está fuera de la voluntad de Dios, un pensamiento, una palabra, una acción, una actitud, sea con nuestra esposa, nuestros hijos o con los demás, o privado, nosotros vamos en humildad, inmediatamente viene la convicción del Espíritu Santo que usted hizo algo mal. Entonces necesitamos mantener esto, mantener un corazón puro delante de Dios, para que Dios nos pueda hablar y declarar, decir, arrepentir, confesar delante de Dios realmente y decir, Señor, límpiame de mi maldad, confieso, me arrepiento. Es ahí donde reside, está la llave para la bendición espiritual en tu vida y en la mía.
Segundo lugar, debemos reconocer el pecado. Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, decía David, yo reconozco. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, usted sabe cuál área usted peca. Usted debe reconocer. Usted sabe. Si usted no sabe nadar, usted no debe entrar ni en una piscina, mucho menos en un río, ni en una laguna, y ni hablar en el mar, si usted no sabe nadar. Entonces, si usted sabe el peligro, conoce sus limitaciones, usted no debe hacer. Si usted sabe que alguna área en tu vida te trae la ocasión de usted pecar, ser vulnerable, que le hace usted estar en una vulnerabilidad, usted tiene que evitar. Alguien dijo, caminé por una calle y caí en el pozo, pero salí del pozo. Seguí caminando y volví a la misma calle y vi el pozo, pero seguí caminando y caí de vuelta. Tercero, vine de vuelta a la calle, vi el pozo, quise pasar por el lado, pero quise pasar por el mismo lugar y caí de vuelta. Pero entonces me di cuenta que en la calle estaba el pozo, el hoyo. Y cambié de calle. Y al cambiar de calle ya no estaba el hoyo. Y ya no caí más en el hoyo. Personas y cristianos pecan una vez tras otra, el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no evitan. Si usted sabe que hacer su trabajo, usted va a pasar en un lugar dudoso que le va a hacer usted pecar, ve por una otra ruta. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta, pero el necio continúa en el camino y sufre el daño. Si usted sabe que usted no debe pasar ahí, déle la vuelta. Y por el otro lado, ser sabio. El diablo no juega con nadie y él está para destruir a usted. Jesús dijo bien claro en Juan 10, él vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a traer vida en abundancia, pero él nos dio discernimiento, entendimiento de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y tercer lugar y último, debemos saber que hemos pecado. Jeremías 14:20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Todos hemos pecado. Usted sabe dónde has pecado y usted sabe que ha pecado. Nada necesita decir. Solo usted y Dios, usted sabe. Es una cuestión de humildad, de reconocer. Salmo 51:17 dice bien claro, un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. No despreciarás. Ve delante de Dios y humilla, confiesa, arrepiéntate. Vuelva. Si usted está apartado del Señor, vuelva. Él es misericordioso. Él te dará una otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Dios es muy diferente de nosotros. Muchas iglesias legalistas y con normas, iglesias duras, que sus pastores son duros, que Dios no te dará una oportunidad. Eso no es cierto, eso no es verdad, eso es mentira. Dios siempre le dará el perdón. El hijo pródigo está en Lucas 15, es la prueba que el padre le esperó y Dios le dio otra oportunidad. Y él fue reconciliado con el Padre. Entonces Dios es un Dios de amor, pero de justicia. Usted tiene que vivir en la palabra de Dios. Él te perdonará, pero usted tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hay iglesias y concilios que ni creen en la reconciliación, que es absurdo. Con la reconciliación es el centro, el meollo, el corazón del Evangelio. Cristo vino, dice 2 Corintios 5, bien claro, a nos reconciliar. Pablo dice, os rogamos, sea reconciliado con Dios. Porque vino a reconciliarnos en la cruz. Es absurdo creer en un evangelio que una persona que se descarría no puede volver más. Esos son ministros sin estudio, sin preparo, sin conocimiento teológico. En vez de predicar la palabra de Dios, lo que predica es sus opiniones, sus tradiciones, de lo que ellos creen. Usted tiene que predicar la palabra, que es el meollo, el corazón de Dios. Jesús te ama, Jesús te perdona. Vuelva a Él, regrese. Él quiere tener comunión contigo. Él murió por ti. Su sufrimiento en la cruz fue tremendo. Derramó su sangre, las coronas de espinos, los clavos en sus manos, sus pies. Te sanó de tu enfermedad. Entonces Él quiere que usted reconozca que usted ha pecado, que usted declare su pecado, que usted reconozca su pecado. Entonces usted tendrá vida eterna en Él.
Es muy conocida la historia de un duque italiano que una vez visitó un barco de remadores. En inglés creo que se llama galley ship, un barco de remadores, donde muchos esclavos habían sido sentenciados y estaban remando. Y todos eran convictos, todos habían hecho algo allí, por eso estaban ahí de remadores en un barco italiano. Y el duque empezó a preguntar a los esclavos por qué estaban ahí, cuál había sido su crimen, cuál había sido su delito. Y todos decían lo mismo, que ellos eran inocentes, que era una otra persona culpable, que el juez había sido sobornado, que todos ellos estaban ahí, pero inocentes. Entonces se paró delante de un chico, y se estaba remando, y el chico dijo: Señor mío, le dirigió la palabra al duque, yo soy responsable. Yo soy el culpable. Yo sí pequé. Yo sí robé para satisfacer mis deseos. Robé. Nada más es el culpable. Ni una otra persona ni el juez. Yo estoy aquí porque yo merezco. Sí, yo reconozco que yo estoy aquí porque yo merezco. Yo pequé. Yo robé. Entonces el duque le puso la mano en el hombro y dijo: muchacho, ¿qué tú haces aquí en medio de tantos hombres honrados, tantos hombres honorables? Salte de ahí. Y el joven fue puesto en libertad, mientras los otros siguieron siendo esclavos en el barco de remadores, de barco italiano. Galley ship, no sé cómo se llama en español, creo que se llama un barco de galera. Si usted reconoce delante de Dios con este muchacho, con este joven, sí reconozco que he pecado, reconozco que he fallado. Es ahí donde está la misericordia de Dios. Reconocer que usted ha fallado, reconocer que usted ha pecado, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que somos seres imperfectos, vendidos al pecado, vendidos a la transgresión, vendidos a lo que es a la depravación del corazón humano, que es increíble. El corazón humano es capaz de hacer cosas inimaginables que usted no tiene idea. Si usted y yo no estuviéramos en Cristo, miramos los crímenes, miramos las violaciones, miramos droga, el sexo libre, miramos la bebida, miramos todo eso. Nosotros estamos salvos porque tenemos a Cristo, porque el Señor nos perdonó y nos guarda por el poder de su sangre y obedecemos su palabra, porque la depravación está en tu corazón y el mío. Somos seres depravados, excepto si el Señor nos ha perdonado y el Señor ha escrito en su nombre en el libro de la vida. Usted podrá dar la excusa teológica que usted quiera. El hombre nace con su corazón depravado. Está escrito en la palabra de Dios. No hay uno, ni solo uno que haga justicia. Todos han pecado. Todos se han descarriado del Señor. Inclusive a ti y a mí, que por misericordia hemos venido al conocimiento del Señor Jesucristo. Así que declare su pecado. Reconozca su pecado. Y admita que usted ha pecado, arrepiéntase de su pecado y verás que Dios vendrá y Él tendrá misericordia de ti. Vamos a orar. Después de orar, por favor, mire esos 5 minutos de este video que habla de nuestros 72 misioneros que estamos sosteniendo financieramente en todos los continentes del mundo, y nuestra escuela bíblica, nuestra escuela teológica que tenemos en India, que estamos formando misioneros. Es el centro de preparación misionera que tenemos ahí. Gracias por los sembradores, gracias por su ayuda financiera a nosotros. Que el Señor le bendiga a usted y su familia. Vamos a orar. Y si usted no tiene Cristo, usted puede orar ahí mismo donde usted está y recibirlo como tu Señor y Salvador y ser salvo y reconocer que usted ha pecado. Una oración sencilla. Usted puede ser: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame en tu sangre. Yo reconozco que he pecado. Te pido perdón y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Si usted está descarriado, venga al Señor, Él le perdonará, le dará una otra oportunidad y usted puede tener comunión con Él y usted será salvo eternamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que hemos pecado, te declaramos nuestros pecados, hemos reconocido que hemos pecado y reconocemos delante de ti, Señor, que te hemos fallado. Te pedimos, Señor, que tú nos laves con tu sangre,
que la sangre bendita de Cristo, como dice Hebreos 9:14, la sangre que nos puede limpiar de todo pecado y nos limpia. Cualquier persona que esté oyendo este mensaje del habla hispano, del habla portuguesa, te pedimos en el nombre de Jesús que tú los salves, que tú los perdones, que tú los restaures y que ellos puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Porque para eso tú has venido desde el centro del corazón del Evangelio, es el meollo, la reconciliación. Tú viniste a reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Te agradecemos por eso, por la fe, y te agradecemos por tu perdón en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por su paciencia, su amor. Muchísimas gracias a usted y su familia. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted
puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.